aquí hay muchas lecturas que hacer. Eh, no sé si la palabra es como la obra de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Algunas cosas creo que sí, otras que no. A ver, partamos del macro y luego lo micro. Eh, Primero el rol del gobierno en la consulta. Creo que lo dije en estos micrófonos, lo dije en varios medios de comunicación. Algunos colegas, amigos me decían, hermano, estás loco, solo tú y dos tontos más dicen lo mismo, en función de lo que consideraba yo un suicidio de parte del gobierno nacional al someterse al escrutinio público o al quererse medir o evaluar en un momento donde bordeaba el 80-85% de, digamos, de rechazo como gobierno, y lo peor, en un momento donde el 90 y casi el 90% de los ciudadanos no creen la palabra del presidente. Entonces siempre yo planteé que era un suicidio, indistintamente de que era legítimo o es legítimo que un gobierno plantee una tesis en materia de cualquier tema, e indistintamente del contenido de las preguntas, a mí me pareció un suicidio y lo sigo manteniendo. Fue un suicidio, no sé en qué cabeza lo empujaron al presidente a este precipicio, y esto se refleja en los resultados a nivel nacional de un no rotundo de parte de la población. Indistintamente el contenido de las preguntas, por ejemplo, esto de la extradición me parece una pantomima, pues no. Países como México, Colombia explican este sistema. Colombia cada día, no cada mes, cada año, cada semana, cada día rompe el récord mundial por producción de cocaína, sumado al hecho de que está infestado de bases norteamericanas. Y una serie de preguntas que desde mi perspectiva, indistintamente de que mi posición siempre fue al no, me parece que fue un suicidio o haber inducido al presidente a tomar esta decisión fue una locura. Y ojalá, bueno, él tome correctivos. En cualquier país medianamente civilizado renunciaría al jefe de Estado. Pues, ¿no? Usted ve que el primer ministro de Inglaterra Osvaldo, renuncia. mi estimado doctor Osvaldo Moreno, ¿por Diga. qué no y por qué no sí? Es la pregunta. Bueno, en función, hay muchos factores, vamos planteando más allá del contenido del resultado, que creo que es lo que vale en este momento. Hay muchos factores. Primero, el rechazo al gobierno. Los procesos plebiscitarios, indistintamente el contenido, legitiman de alguna forma a quien gobierna o legitiman de alguna forma procesos o legitiman de alguna forma movimientos o situaciones. Y creo que, por ejemplo, hablemos de la famosa pregunta, que esto es una locura, de, por ejemplo, reducir el espacio parlamentario. Eh, es como decir, tenemos, digamos, 20 naranjas, de las cuales 10 están dañadas, entonces vamos a quedarnos sin naranjas. O sea, no tiene sentido o no es de ninguna manera proporcional en la región, especialmente la representatividad parlamentaria que tiene el Ecuador versus sus vecinos. Y esta pregunta afectaba directamente a las preguntas del interior. Yo estuve trabajando en varios procesos electorales a lo ancho y largo de la República. Y, por ejemplo, en las provincias del interior había una gran preocupación con respecto a esta pregunta, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto, el pueblo finalmente se manifestó, rechazando, creo yo, el gobierno nacional y adicional a esto, en contra de un contenido de preguntas que, desde mi punto de vista, algunas ya están en la ley. Es decir, lo otro que también era interesante era el devolverle a la Asamblea, digamos, el rol que tenía el Consejo, o que tiene, ya no tenía, el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, eso en el ámbito, insisto, nacional, fue, ojalá el gobierno tome correctivos, si es que no renuncia el presidente, que para mí debería renunciar, pero al margen de eso, ojalá haga un cambio de entorno. Un país no se puede manejar con personas que te dicen, te lanzan al suicidio. O sea, el país no funciona como una serie de Netflix, ¿no? Pero bueno, eso con respecto al campo nacional. Y en lo local, para mí no hay sorpresa lo que ha sucedido en algunos lados, en otros sí, pero más allá del resultado de la persona, creo que de alguna forma quien es el opositor natural al gobierno nacional, que es el correísmo, quien es la fuerza que finalmente llegó a la segunda vuelta, obtuvo resultados nunca antes vistos por ellos en el ámbito local. Ahora, el caso de Guayaquil, por ejemplo, yo decía, esto era impensable, porque yo lo digo con mucho respeto, pues, ¿no? El señor, el alcalde electo de Guayaquil fue la 18ª persona que se le propuso y entiendo que aceptó. Y eso no lo hace ilegítimo. Eh, entonces, el que le haya jugado el número, digamos,
a esta persona a buena hora por él, pero también tomemos en cuenta, de alguna forma, que finalmente esta fuerza política es la tercera o cuarta vez que contiende en la alcaldía de Guayaquil. La primera vez con la señora Duarte, la segunda vez con la abogada Bonilla, la tercera vez respaldaron al licenciado Jairala, y en esta ocasión, bueno, le jugó el número, digamos. Ahora, también me llama la atención y me da hasta gusto ver el resultado que obtuvo el señor Duarte. Eso significa, me da la impresión de que quien debería ser el opositor natural del señor Duarte, perdón, del señor Álvarez deberá ser ya el señor Duarte, porque ya hablamos de vientos de renovación. Y a buena hora por Guayaquil. Ahora, yo tengo dos dudas ahí. El correísmo es potentemente vertical, es una estructura muy, muy vertical. Entonces, una cosa va a ser este candidato que tuvo la amabilidad de aceptarle la candidatura, que ha ganado en la campaña, y otra cosa va a ser en la gestión de gobierno. Me explico. Entonces, yo en un año quisiera, en este mismo foro, analicémoslo, si continúa el alcalde electo dentro de esa línea. Ojalá que sí por ellos, ¿sí? Pero yo creo que esa va a ser la parte más complicada si se sostiene o se mantiene en esa línea, ¿no? Y por el otro lado, en el caso de Eduard, que lo digo con mucha admiración, veo que han obtenido 3 concejales, que ya era hora que Guayaquil tenga una renovación, sobre todo de pensamientos, de fuerzas. Vamos a ver si a Eduard le duran estos 3 concejales en un año, porque para ser el opositor natural, digamos, de Aquiles Álvarez o de la nueva administración, le va a tocar tener representatividad. Entonces, este tipo, y es parte del sistema de partidos, esta ausencia de un sistema de partidos sólidos, con cuadros, con candidatos, etcétera, finalmente da este tipo de riesgos. Ahora, yo me puedo equivocar y yo creo que en ocasiones no siempre lo que creo que va a pasar es lo que quisiera que suceda. Son dos cosas totalmente diferentes, lo que yo creo que va a pasar y lo que yo quisiera que pase. Pero, en todo caso, me parece interesante por Guayaquil. En el caso de Quito, les soy honesto, me alegro que haya ganado el señor Muñoz, porque si ganaba Yunda se venía una nebulosa jurídica, porque el señor Yunda tiene un proceso en el contencioso electoral que probablemente lo inhabilitaba. Entonces usted se imaginaba el caos que se avecinaba para la ciudad de Quito si es que ganaba Yunda, hasta que los concejales, que son 20 y pico, se ponían de acuerdo. En el campo... Permítame, doctor No, Osvaldo Moreno, la hora 7:21. Johanita Ramos tiene también inquietudes para usted. Gracias, economista. Doctor, obvio. gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión. Y sí, mi pregunta va también a los resultados de la consulta popular. Se entendía o se decía ya que si la consulta popular tenía en su mayoría de las preguntas una aprobación o una respuesta positiva, que se aclare que ese sí no era para Lazo y que no lo capitalice como un sí para su gobierno. En este caso, la mayoría de las preguntas, por no decir todas, porque todavía no se han terminado los escrutinios, tuvieron una respuesta negativa. La gente le dijo no, pero le dijo no a Guillermo Lazo, a todo el gobierno. Esto da la oportunidad para que ese rechazo sea capitalizado por el correísmo, porque ya lo hemos visto incluso también en redes sociales, ¿no? ¿Cómo entender esto? ¿O fue más por el desconocimiento de la gente que prefirió, ¿sabes qué? No. A ver, yo creo que es contundente y claro que el gobierno planteó una tesis y el pueblo le dijo que no. Sobre encuestas, bueno, pues con todo respeto, ya hay algunas firmas encuestadoras que son eran un departamento, ya desde la campaña de Lazo, un departamento más del Banco Guayaquil. No voy a decir su nombre, pero yo creo que es evidente, pues, ¿no? El beneficio de inventario o la precaución que teníamos que tener con los resultados. Ahora, ojo, eh, cuando usted me dice si el correísmo podría capitalizar, ya lo capitalizó y a nivel local. Y a nivel local, porque es el opositor natural a un gobierno impopular. Y también la gente no es tonta, pues, oiga, si usted, algo tan básico, los medios de comunicación especialmente, no todos, que siempre han estado alineados a la línea oficial, que fueron un parámetro, un aspecto táctico en la campaña de Lazo, digamos que no quieren al correísmo de manera gratuita o no, de alguna forma, si usted se pone a analizar quién es el opositor natural, insisto, al gobierno, y la gente finalmente también no es tonta. La gente dice, a ver, los medios me hablan hasta de una historia donde casi que Correa con el Chapo Guzmán hacían la ouija en el Palacio de Carondelet y hablaban con Escobar, o sea, ese tipo de tonterías. Cuando usted, mire, le voy a poner un ejemplo. En una clase con unos alumnos, de los
20 alumnos, 18 me hablaban que teníamos que ser como Bukele, que tenemos que copiar el modelo de Bukele. Entonces yo les dije, ok, ustedes creen que Bukele es la alternativa, sí, Bukele es fuera de serie. Perfecto. Revisemos el porcentaje de muertes violentas que tiene El Salvador y el Ecuador. ¿Qué significa el porcentaje de muertes violentas? El economista Chica, que es economista y que ha manejado estos temas con organismos internacionales como el BID, la CAF, etcétera, sabe que siempre hay parámetros que siguen los organismos técnicos. Es decir, yo no mido la inseguridad por la percepción, sino por lo que me dicen las cifras. Y hay un parámetro, un indicador que establece el número de asesinatos, es decir, muertes no naturales, que no sean infartos, accidentes de tránsito, etcétera, o sea, muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces, la cifra del Salvador al corte del 2022 fue de 9.9, es decir, 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La cifra hoy del Ecuador es de 26 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es más, estamos viviendo la peor pesadilla de nuestra historia porque ya somos, y cáigase para atrás economista Chica, y por eso es tan importante cuando ustedes los economistas nos reiteran la cifra, ya somos más peligrosos que Colombia, algo que no lo pensamos ni en nuestras peores pesadillas, y que México. Si usted revisa el corte del 22 de México y Colombia, México está en 25 y Colombia en 24. Es más, Colombia tiene la cifra de seguridad de muertes estas más baja en los últimos 60 años, desde que el presidente Petro es presidente. Obviamente, para mí esto tiene una explicación. La firma de la paz poco a poco va dando ese resultado. Es un proceso. Pero al margen de nuestros vecinos, el Ecuador se transformó en algo más peligroso, algo que le tomó a los colombianos y los mexicanos casi 100 años, al Ecuador le tomó 2. Entonces tampoco hay que ser un genio, digamos, si uno compara, ¿ya? Para ver lo que está sucediendo y la respuesta que le dio el pueblo. En este caso, indudablemente hay un matiz político, porque es quien lo plantea. No vamos a discutir la legitimidad o el derecho que tiene un gobierno, que es legítimo de plantearte una alternativa. Entonces, a los alumnos les decíamos, revisen las cifras de El Salvador, 10 muertes violentas. Revisen las cifras del Ecuador hoy, 26. Revisen las cifras del Ecuador en el 2017, 5.4. ¿Cuál fue el porcentaje de seguridad de muertes estas más bajo de toda la historia del Ecuador en la era moderna? Estos son datos que hay que investigar. Esto no es Netflix, no es fantasía, no es WhatsApp, no es Ecuavisa, no es Teleamazonas. Si usted revisa, ¿sí? Las muertes violentas del Ecuador en el 17 son 5.4. Entonces se hace uno la pregunta, Bukele, que es lo que la gente vende, tiene 10 muertes, y en el Ecuador tuvimos en el 17 5.4. O sea, fuimos más seguros. Entonces aquí el tema no es quién gobernaba. Eso creo que es secundario. Hay que entender que la seguridad es una política pública que requiere de dos cosas. Uno, liderazgo, y dos, presupuesto, que es lo que no creo que existe en el Ecuador porque lo dicen los resultados. Entonces, conecto esto al resultado de ayer, o del domingo, perdón, de antes de ayer, a que la población, obviamente, está pensando en una suerte de nostalgia por una fuerza política que en su cabeza consideran que era mejor porque la cédula les tomaba 10 minutos, el pasaporte media hora, la licencia le tomaba 1 hora, había placas, ahora usted ve la ciudad infestada de papelitos en lugar de... la placa es un papel. Un papel y carro, en el mejor de los casos, los que tienen papel, otros ni siquiera lo tienen. Ahora, doctor, esto entonces tendría base, hace poco JP Morgan envió un informe señalando que crece el riesgo de que Lasso no termine su mandato. JP Morgan advierte que los resultados de las votaciones debilitan al gobierno del presidente Guillermo Lasso y crecen los temores de un fin anticipado de su mandato. Pero mire, a mí me da mucha pena, porque yo le tengo mucho aprecio al abogado Jaime Nebot. Pero para mí, los socialcristianos cometieron 2 errores. Vea, un resultado electoral no pasa en el momento. Es como un accidente de avión. Un avión no se cae esa noche, mañana o tarde. Hay una serie de eventos que hacen que un avión se caiga. Eso determina la investigación. Resulta que hubo un mantenimiento hace 5 años donde cambiaron la pieza que no era y en vez de durar 10.000 horas duró 5.000 y eso generó una chispa que fue el hidráulico y ¡pum! El avión se cayó. Para mí el primer error que comete Nebot fue haber salvado o escondido a Moreno en octubre del 19 en San Borondón. Eso le costó el proyecto nacional. Eso lo digo con cifras. Nebot estaba en ascenso. Nebot iba a ser presidente para mí. En los datos que yo tenía de septiembre del 2019, Nebot iba a ser presidente.
a partir de haber escondido a Moreno en San Borondón, se terminó el proyecto presidencial Nebot 2021. Después de haber respaldado a Lazo, teniendo cuadros de primer nivel como la doctora Reyes, como Henry Cucalón, el mismo César Ron en su momento, Henry Cronfle, de lujo, ¿ya? Apostaron a por Lazo. Ese fue, digamos, el primer error que creo que cometió parte del principio del fin. Y después haberlo salvado en la asamblea. Entonces, obviamente, un gobierno, mire, ¿cómo tú te atreves a medirte en un referéndum cuando no tienes ni siquiera en una elección local candidatos que disputaban algo? El gobierno creo que no saca ni una alcaldía fuerte, ni importante. Sacará por ahí en alianza una que otra, hasta alianza con el correísmo en algunos. Usted sabe que la lógica local es distinta. Entonces, esto no es para sorprenderse. Esto, para mí, el resultado del Partido Social Cristiano también es, obviamente, la división, los tantos candidatos a prefectos, los errores que creo que cometió la alcaldesa, de alguna forma, porque ella lamentablemente nunca terminó, y lo dije en varios medios de comunicación, nunca terminó de consolidar su impronta, nunca construyó una impronta propia. Doctor, y aquí No también pudo... nos juega la apatía del electorado, porque hemos visto las cifras, por ejemplo, hay candidatos que fueron electos o que van a las dignidades con un porcentaje mucho menor que los nulos y los blancos. Mire, esto es súper importante, por eso es tan importante la teoría política, ¿no? Yo le aseguro, señorita periodista, que si Johanna ustedes Ramos. pidieran... ¿Perdón? Johanna Ramos. Ok, Johanna. Yo la conozco y he seguido su trayectoria y la admiro mucho, y usted lo sabe. Yo le aseguro, Johanna, que si nosotros pidiéramos credenciales a todos los analistas políticos que entrevistan, se meten a la página del CENESID, creo que 2 o 3 tenemos las credenciales académicas. Hay algo que se llama teoría de las coaliciones, que usted la ve en segundo semestre de la ciencia política. En el caso de varias plazas electorales, yo tuve candidatos que me decían, oye, con el correísmo no voy a salir porque me restan. Yo soy testigo que algunas personas perseguían a determinados candidatos para que corran por el correísmo. Y no querían porque según ellos les restaba. Y decían, no, estás loco, vas a ganar la alcaldía. No, me restan. Bueno, ahí está la consecuencia. Porque en política 1 más 1 siempre es 2, no es como la economía. Las fuerzas políticas se juntan. Entonces, en ese contexto, en el caso de Guayaquil puntualmente, nunca terminó de consolidarse, nunca terminó la construcción de la impronta, la alcaldesa Viteri. Lamentablemente tenía a la sombra, o digamos en el antecedente, a 2 liderazgos tan potentes como el de Félix Cordero y como el de Nebot, y lamentablemente nunca terminó de consolidar un proyecto, o por lo menos un proyecto de ciudad, o por lo menos, claro, indudablemente también los ataques que sufría de parte de la prensa, las acusaciones y los errores, sin duda alguna. Pero en todo caso, hoy por hoy, Guayaquil se aproxima a un nuevo rumbo. Bueno, señor, 7:32. La leche está derramada, señora. Nada que hacer. Entonces, pensemos ya en el futuro. A propósito, Pedro Duarte, creo que lo eres un escaño nada más, o un concejal, ¿no? En la circunscripción 3. Sí, habría que revisar bien eso. Pero la leche está derramada, ¿por qué? Y hay que pensar ya en el futuro. El futuro está aquí, a la vuelta de la esquina, mi estimado doctor Moreno, y tenemos que elegir al presidente de la República. Entonces, en sus conocimientos, su experiencia, sus análisis, ¿cuáles son las fuerzas políticas que están opcionadas a ser protagonistas en este próximo evento electoral? Pregunto, UNES o Revolución Ciudadana, Pachacuti y Social Cristiano, o alguien más. ¿Será reto también? No sé. Usted tiene la palabra. Bueno, vea, vengo por todo el país trabajando, ¿ya? Y le hablo de provincia del Guayas, por ejemplo, y me he encontrado al señor Leonidas Issa como en 3 ocasiones, en todo el país, ¿ya? Hasta en Guayas. Es más, acaba de ganar la alcaldía de Naranjito, y creo que como 2 o 3 más en Guayas. Ojo con ese dato. Yo no descartaría al señor Leonidas Issa, incluso creo que podría prescindir de Pachacuti, a diferencia de Pachacuti que prescindió del por Yacu Pérez, que creo que ya Yacu no lo veo como opción. Bueno, eso hoy, ¿no? Me puedo equivocar en el futuro. El correísmo, sin duda,
Vamos a ver qué pasa. Ahora le sobran los cuadros. El caso de Muñoz, la doctora Guiñaga, Lloret en Azuay, o sea, cuadros va a tener y de sobra para contender en la presidencia de la República. Y también las fuerzas alternativas, el caso de Herbas, la misma Cristina Reyes, el caso de Sonnes Holzer, lamentablemente la derecha va a tener que unificarse, porque si no se unen todos licuados no hacen un ISA o no harán un correísta. Lamento decirlo de esa forma no despectiva. Tendrán que sentarse y unirse y ojalá se pueda. Pero son, creo yo, que opciones que tendría el país en su momento. Y también hay que ver qué pasa, porque el Ecuador es un país medio tostado también. A veces somos chiflados políticamente. Pues vamos a ver. Acuérdense que Ecuador era uno antes de octubre del 19 y después era otro. Y todo esto no es de ahora, lo venimos años analizando, que gentilmente usted me ha tomado en cuenta, querido economista chica, y este espacio de comunicación. Nosotros venimos esto analizando los años. El Ecuador es una montaña rusa. Pues. Entonces, puede haber un octubre, espero que no lo sabemos, y el Ecuador cambia, puede haber una pandemia. Ahora, es más, Dios me perdone, mi mamá se enoja, mi esposa se enoja, pero yo ya no hago planes a más de 2 años plazo. Yo no sé si te vivo de aquí a 2 años, o a un día. Esto está loquísimo. Puede venir octubre o puede venir una fanesca, ¿no? Mire, yo creo que en cualquier lugar medianamente civilizado el presidente renunciaría, el primer ministro renunciaría, o por lo menos si no renuncia, mire, yo esperaba que por decencia, en junio, después de las protestas, todo el gabinete renuncie para apoyar al presidente. Cuando hay una crisis en cualquier tipo de gobierno, tú tienes que darle oxígeno al presidente, no quitárselo aferrándote. ¿Me explico? Entonces yo esperaba que por decencia todos los ministros pongan la renuncia después de las elecciones, todos, sin excepción, todos, Por para Dios. para que el presidente, pero por esto, vea, se da cuenta lo importante de la ciencia política, por sentido común, señor presidente, disponga de mi puesto, no para amarrar, sino para buscar nuevos consensos, nuevos cuadros, gente efectiva. Lo que pasa, mi querido economista chica, y esto es una hipótesis mía que se ha cumplido, lamentablemente fui lapidario entre varios medios en este espacio, es decir, que Glasso se rodeó de gente que no cree en el Estado, para la que el Estado es un estorbo, el Estado no sirve. Para ellos la mano invisible, o sea, la nada, es la que resuelve todo. Entonces no importa que te maten en las calles, porque ya la discusión no es si Lazo tenía su mandato, sino si llegamos vivos antes de que acabe su mandato. Entonces para ellos no es problema, no te preocupes, Clever, hermano, el Estado no sirve, contrata a mi empresa de seguridad, o contrata a mi amigo. Han desmantelado el Estado. Esta tragedia empezó con Moreno, pero gracias a Lazo Moreno se ve un estadista. Así, estamos llegando a esos extremos. Entonces, ojalá por el bien del país que el presidente oxigene las líneas y haga una renovación total y absoluta, es lo único que puedo. Y ojalá los correístas nos demuestren que lo eficiente que fueron en algunos campos durante su gestión nacional, la demuestren en el ámbito local. Y sabe que yo conozco a Pavel Muñoz, no, el señor Álvarez no lo conozco, y como le dije, espero que en un año siga siendo de la evaluación. Digo, espero en el sentido de que va a ser, no es lo mismo la campaña, donde prácticamente tú les aceptas una candidatura, entre comillas, que era perdedora, y ya en el ejercicio de gobierno, en una estructura u organización tan vertical como es el correísmo, ¿no? Correa es neurótico, temperamental, lapidario, es otro Velasco Ibarra. Yo siempre a usted le he dicho que es el sexto velasquismo, Velasco Ibarra. Pero veamos si me equivoco, que yo soy cualquier cosa menos bruto. Doctor Osvaldo Moreno, Moreno. muchas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo para usted y que le vaya bien, ¿ah? Querido economista chico, un abrazo y a la compañera también. Buenos días. Gracias.